¿Estás pensando en dedicarte al coaching profesional o ya lo haces, pero aún no construyes tu marca? Bueno, es importantísimo que lo hagas. En este video, toma nota porque vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que llegaste o viste alguno de estos videos, bueno, aquí yo te ayudo principalmente a aprender o a reforzar coaching profesional, pero también te comparto diferentes temas relacionados con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Incluso hasta te vas a encontrar por aquí temas relacionados con la motivación. Bueno, el día de hoy quiero compartirte un tema sobre cómo construir tu identidad, cómo construir tu marca. Así que si estás pensando en estudiar coaching profesional o simplemente ya te dedicas a ello y ofreces servicios en el mercado, es súper importante que construyas tu marca. Y puede ser que hayas con el tiempo ido adquiriendo algunos elementos, pero acá toma nota de 5 ideas que quiero compartirte. Estas ideas son básicas y son clave para que vayas construyendo tu marca y puedas identificarte en el mercado. Eso es necesario para que te destaques en tu mercado local y que cualquier persona que trabaje contigo sepa inmediatamente reconocer cuál es un material o cuál es un mensaje que viene creado exclusivamente por ti. El primer elemento que hay que considerar para construir tu marca de coaching es que puedas identificar quién es tu persona, quién es la persona ideal con la que te encantaría trabajar, cómo es, qué le gusta, a dónde va, cuál es la información que consume. Todo esto es relevante porque en función de esto es que tú vas a generar todos tus esfuerzos. Hacia ella es que vas a dirigir tus mensajes, tú vas a desarrollar todo el branding pensando específicamente en conectar con este tipo de persona. Por ejemplo, tú estás aquí porque tú eres mi persona, tal cual, literalmente. Yo estoy preparando, desarrollando mensajes porque quiero conectar precisamente con alguien como tú. Y justo tú tienes esas características que a mí me llaman la atención. Por esa razón es que es relevante que tú puedas pensar exactamente lo mismo cuando estés construyendo tu marca. ¿Cómo es esa persona ideal con la que tú dirías, de verdad, a mí me encantaría y sería genial poder trabajar con ella? Bueno, esto es importantísimo. Por ejemplo, si tú me dices, bueno, Liliana, yo voy dirigido a un mercado de adolescentes, o a lo mejor yo voy dirigido a un mercado de padres de familia, o a lo mejor yo voy dirigido a personas que trabajan en empresas. Ok, bueno, todo esto es importante y todas las características que puedas anotar de esa persona ideal con la que a ti te encantaría pasar el tiempo, bueno, esto es relevante porque todos los esfuerzos que tú hagas para construir tu marca van a ser pensando específicamente en brindarle el mejor servicio a esa persona ideal. El segundo elemento que hay que considerar para construir tu marca de coaching es que empieces a pensar cuáles son los diferentes retos que podría experimentar esta persona ideal. Oye, ¿cuáles son las cosas que de pronto le pueden frustrar o cuáles son las cosas que podría necesitar de ti o con las cuales podría hacer equipo contigo para trabajar? Por ejemplo, si tú dices, Liliana, a mí me apasiona todo lo que está relacionado con la vida, todos los temas relacionados de la vida cotidiana, por ejemplo, temas de pareja, temas de familia, temas, por ejemplo, de finanzas personales, todo lo que se refiere al día a día me encanta. Bueno, aquí estamos hablando de life coaching, pero si tú me dices, no, ¿sabes qué? A mí me apasiona todo lo que está relacionado con el mundo empresarial. Bueno, entonces estamos hablando que tus mensajes van a estar dirigidos hacia el coaching empresarial. Por esa razón es necesario que tú puedas identificar, oye, ¿cuál es el tipo de retos por los que podría estar atravesando esa persona? O simplemente cuáles son las metas y cuáles son los sueños normalmente que esta persona podría estar pensando, porque tal cual, si tú te vas a dedicar a eso y le vas a ofrecer un excelente servicio, pues va a ser mucho más fácil que puedas conectar con esta persona. El tercer elemento que hay que considerar para construir tu marca de coaching es que definas tus mensajes. Una vez que ya dijiste, bueno, esta es mi persona ideal, me encantaría trabajar con ella, bueno,
bueno, eso está genial y al mismo tiempo ya estuviste reflexionando sobre cuáles son los retos por los que puede pasar. Ahora sí, bueno, déjame conectar con esta persona y generar los mensajes clave. Estos mensajes clave idealmente deben de ser sencillos, como por ejemplo, yo justo al inicio de este video, probablemente te diste cuenta, te dije, bueno, en este canal yo te ayudo a aprender y a reforzar coaching profesional. Bueno, ese es un mensaje tal cual. Tú puedes hacer exactamente lo mismo para compartir con esta persona cuál es el tipo de servicio que ofreces y cómo le podrías ayudar, independientemente de que tú hagas ejecución directiva o no directiva. Bueno, acá lo importante es que tú puedas hacer tus mensajes que sean claros y esos mensajes incluyen no solamente lo que digas con palabras, por ejemplo, a través de las redes sociales, sino también incluye el copy. El copy tal cual incluye todos los mensajes o la comunicación que tú vas a hacer en tu sitio web o a lo mejor tal cual en otros medios digitales o impresos que tú puedas utilizar para llegar a esa persona objetivo. El cuarto elemento que es importantísimo tenerlo presente para que construyas tu marca de coaching es que definas tus elementos visuales. Y ahora sí, aquí sí me refiero específicamente, por ejemplo, a un logotipo, a la fotografía, a los colores, al tipo de letra que elijas y a todos los elementos visuales que las personas van a conectar directamente con tu marca. Esto es importante. Así que, por ejemplo, si tú ya tienes un logo identificado, esto es genial. O a lo mejor si tienes un tipo de fotografía que va muy relacionada con esa persona con la que vas a trabajar, bueno, pues eso también es parte del branding y de los elementos visuales. Ahora, acá también es importante que tú puedas decidir en algún punto si vas a utilizar tu nombre como una identidad de marca o si vas a diseñar específicamente una marca comercial. Así que, por ejemplo, si tú me dices, Liliana, a mí me encanta el coaching para el bienestar o me gusta todos los temas de mindfulness, probablemente un tipo de fotografía que refleje justo esto y también utilizar colores claros. Esto le puede venir bastante bien a un branding de una persona que se dedique o que ofrezca servicios que están relacionados con estos mensajes. Así que, bueno, ahí tienes un ejemplo y este es otro elemento importantísimo. Y el quinto elemento, último y no menos importante, es que es necesario que haya consistencia en todas las plataformas. Así que si tú vas a utilizar una, dos, tres o diferentes redes sociales o tienes tu sitio web o simplemente haces presentaciones y de pronto a lo mejor puedes dar capacitaciones o consultorías o estás combinando diferente tipo de servicios en tu negocio de coaching, es importante que mantengas una consistencia porque de esta manera tu persona objetivo y ese mercado hacia el cual tú vas dirigiendo tus servicios te van a poder identificar muy rápidamente a través de tus colores, de tu branding, del tipo de mensaje que tú generas, de la consistencia misma de cada cuando estás generando contenido para las personas. Todo esto es bien relevante porque con esto rápidamente te van a identificar en el mercado y por supuesto tú te vas a separar completamente de la competencia. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, toma nota de estos elementos para que construyas una marca de coaching increíble con la cual te puedas destacar en tu mercado local. Espero que esta información te sea de utilidad y aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.